Número 1. Anatomía de los órganos femeninos de la reproducción. Aunque consideramos que el lector posee suficientes conocimientos sobre la anatomía y topografía del aparato genital femenino, creemos de utilidad recordar en forma sucinta algunas nociones fundamentales. Los órganos genitales de la mujer se dividen en externos e internos. Los externos son el monte de Venus y la vulva. Los internos están formados por la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Órganos genitales externos. Los genitales externos son el monte de Venus y la vulva. El monte de Venus es una prominencia celuloadiposa situada delante de la sínfisis de forma triangular y cubierta de vello. La vulva es una hendidura sagital y mediana. Anatómicamente se divide en dos regiones. La región labial de origen ectodérmico, que consta de los labios mayores y menores, clítoris y el capuchón del clítoris. Y dos, la región vestibular, cuyo origen es endodérmico, situado entre la sínfisis y el himen. Los labios mayores representan dos rodetes cutáneos ricos en grasa que cubren a los labios menores. En las múltiples se encuentran semiabiertos debido a la distensión de los músculos del suelo de la pelvis, con lo que queda al descubierto la entrada del conducto genital. Los grandes labios están recubiertos de piel y vello por fuera. Por dentro, su superficie ofrece un carácter semejante a las mucosas y contiene numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores o ninfas, recubiertos enteramente por mucosa, se hallan situados por dentro de las mayores, de los que están separados por el surco interlabial. Rodean al vestíbulo de la vagina y al orificio uretral y poseen numerosas glándulas sebáceas. En el tercio posterior de la cara interna de los labios menores se encuentran a ambos lados los orificios excretores de la glándula de Bartholin. Estas son glándulas acinosas cuyos cuerpos están situados en las partes profundas de los labios mayores y menores. La cantidad y constitución de su secreción se halla bajo la dependencia de los impulsos nerviosos provocados por las excitaciones sexuales. El clítoris se presenta en la parte anterior de la hendidura vulvar por encima del meato urinario. Está rodeado por la comisura superior de los labios menores. Estos forman por encima del glande del clítoris el capuchón o prepucio y por debajo el frenillo clitoridiano. La región que se extiende entre los pequeños labios y el orificio de la vagina se denomina vestíbulo, bien delimitado hacia adentro por un surco que lo separa del himen, que es el surco vestíbulo himenal. Su tegumento es de aspecto liso y rosado. La región se extiende entre los pequeños labios y el orificio de la vagina se denomina vestíbulo, bien limitado hacia adentro por un surco que lo separa, que es el himen surco vestíbulo himenal. Su tegumento es de aspecto liso y rosado, contiene formaciones glandulares y eréctiles que rodean la entrada de la vagina. En el vestíbulo desemboca el meato uretral en un punto situado entre el clítoris y el orificio vaginal. Conviene retener esta ubicación topográfica del orificio externo de la uretra, pues durante el parto o después del mismo se presenta a veces la necesidad de caracterizar la vejiga, lo que puede ser difícil para quien no tiene práctica de encontrar el meato, especialmente si existe edema de los genitales externos. Entre la vulva y los genitales internos se halla el himen. Se trata de un repliegue membranoso de la mucosa vaginal que generalmente presenta una perforación en el centro, que es el himen anular. Es una abertura que tiene por objeto dar salida a la sangre menstrual. La abertura puede tener también otras formas. El himen, desgarrado por el primer coito desflorado, se destruye por completo en el parto. Quedan del mismo solo restos cicatrizales llamados
Carúnculas mirtiformes. Genitales internos. Vagina. Es un conducto músculo membranoso orientado en forma de arco de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Forma con el eje longitudinal del útero un ángulo abierto hacia adelante. Se ha demostrado que posee contractilidad activa debido a sus capas musculares interna circular y externa longitudinal. Sus dos caras, anterior y posterior, presentan en la línea media dos espesamentos longitudinales. Las columnas de la vagina. Además, existe una serie de arrugas transversales que desaparecen en general a nivel del tercio posterior de la cara anterior, quedando allí una zona lisa triangular que es el triángulo de Paulik, que corresponde al trígono vesical. Su extremidad superior se ensancha y forma un fondo de saco circular que rodea el cuello uterino, que es la bóveda de la vagina, y se divide en fondos de saco anterior, posterior y lateral. El fondo del saco posterior es más profundo que el anterior. Las paredes vaginales se adosan en el centro, quedando ligeramente separados de los costados en dirección anteroposterior, de manera que en un corte transversal la vagina adopta la forma de una H. Histológicamente la vagina consta de una capa externa fibrosa que constituye la fascia propia del órgano, de una capa media que posee dos planos musculares, externo e interno. El externo tiene fibras lisas longitudinales, el interno tiene fibras circulares. Por último, de una capa interna mucosa, revestida por un epitelio pavimentoso estratificado. Desde el punto de vista funcional, se ha podido observar alteraciones vaginales cíclicas que pueden ser correlacionadas con el ciclo ovárico. Estos cambios fueron estudiados en el producto de la descamación del epitelio de la mucosa, simplificado notablemente gracias a la investigación del Papanicolaou y Short. La descamación de las células vaginales están directamente relacionadas con el estímulo de las hormonas estrógenas y probablemente de la hormona uterina progesterona. Cuando el estímulo estrogénico es intenso, el epitelio vaginal se desarrolla al máximo. En estas circunstancias, el extendido o frotis se compone fundamentalmente de células superficiales de gran tamaño y núcleo pequeño, que son las cariopicnóticas, de forma poliédrica desplegadas que se colorean con fucina o eosina, son las eosinófilas. En cambio, cuando el tenor estrogénico es bajo y por consiguiente el epitelio vaginal está poco estimulado, este se desarrolla preferentemente en sus capas intermedias, recogiéndose entonces en el frotis de las células de esta capa, que se caracterizan por ser más pequeñas que las superficiales, con núcleo grande y por colorearse con azul de anilina o fat grain, son las células cianófilas. En un ciclo ovárico bifásico, los extendidos seriados mostrarán en la primera fase un predominio de células cianófilas durante la primera fase. Al aproximarse la ovulación con el incremento del tenor estrogénico, comienzan a predominar las células superficiales eosinófilas, que llegan a su acme en el momento de la puesta ovular del 60 al 80%. En la segunda fase del ciclo, que es la tercera semana, al caer bruscamente el tenor estrogénico, aparecen nuevamente las células intermedias cianófilas, pero el extendido en este periodo no es similar al de la primera semana, pues aquí las células cianófilas aparecen en gran parte en sus bordes protoplasmáticos plegados, hecho que parece estar inducido por la progesterona. Esto estará en el capítulo 4. La mucosa vaginal no tiene glándulas, por consiguiente carece de productos secretorios. Fuera de la secreción cervical que se recoge en la vagina, su contenido está formado por la descamación de células epiteliales de su mucosa. Estas contienen glucógeno a expensas del cual los bacilos de Döderling
forman ácido láctico, que da al contenido vaginal reacción ácida, contrariamente a la de secreción vulvar que es alcalina. El útero es un órgano muscular hueco que tiene la forma de una pera achatada, cuya porción más delgada está dirigida hacia abajo, situada en la cavidad pelviana entre la vejiga y el recto. Comprende dos grandes segmentos, el cuerpo y el cuello, entre los cuales se intercala el istmo, que anatómica e histológicamente se presenta en la región de transición. En las nulíparas, el útero tiene un diámetro longitudinal de 60 a 70 milímetros, un diámetro anteroposterior de 30 a 40 milímetros y un diámetro transverso de 30 a 50 milímetros. En las multíparas, estas dimensiones están aumentadas en 10 a 20 milímetros. Pesa de 40 a 50 gramos en las nulíparas y poco más de 70 gramos en las multíparas. El cuerpo constituye el segmento muscular más activo del útero. Es la porción superior de forma triangular aplanada en sentido anteroposterior. El fondo del útero es la parte del órgano situado por encima de la inserción de las trompas. Los cuernos uterinos son las porciones donde se une el fondo con los bordes laterales del útero. En esta región se fijan los ligamentos redondos hacia adelante y las trompas y ligamentos uterováricos hacia atrás. Los ligamentos anchos se insertan en los bordes laterales. El cuello representa la zona más baja del útero. Mide entre 20 y 30 milímetros de largo. La relación que existe entre la longitud del cuello y la longitud total del útero, denominada índice uterino, es de 1 a 3 en el útero adulto normal. La inserción vaginal divide al cuello en dos segmentos, el supravaginal y el intravaginal, que es el hocico de Tenca o portio vaginalis cervicis. El hocico de Tenca es la región del cuello que se observa con el espéculo con exámenes ginecológicos. Es de forma cilindro-cónica. En la nulípara lleva en su vértice un pequeño orificio circular u ovalado, que es el orificio externo del cuello. En la multípara, este orificio adopta la forma de una hendidura transversal o estrellada, debido a los desgarros bicomisurales o múltiples experimentos en los partos. Véase en la figura 5.2 y 5.3. El cuello del útero se encuentra limitado en su parte más baja por el orificio externo. El extremo superior del cuello, que a la vez constituye el límite inferior del cuerpo, es el orificio interno anatómico. Unos milímetros por debajo de este se encuentra el orificio interno histológico. El istmo se extiende entre ambos orificios internos anatómico e histológico y mide aproximadamente 10 milímetros de longitud. Por la cara externa del útero, su límite superior está determinado por la penetración de la rama principal de la arteria uterina, por la vena coronaria, por el límite más bajo de la sólida adherencia peritoneal al cuerpo del útero. A su nivel, el canal uterino se encuentra especialmente estrechado. Su importancia obstétrica estriba en que durante el embarazo y el parto se distiende, formando el segmento inferior, capítulo 4 y 11. Ya dijimos que es una zona de transición entre el cuerpo y el cuello. Su mucosa es semejante a la del cuerpo, pero las glándulas son más escasas. Durante la gravidez participa de la misma transformación tecidual que la mucosa corporal. La estructura del útero se compone de 3 capas, que de afuera hacia adentro son el peritoneo visceral o uterino, llamado también perimetrio, el músculo uterino o miometrio y la mucosa o endometrio. El peritoneo cubre las caras anterior y posterior del cuerpo, al cual está íntimamente adherido y se continúa hacia los bordes con las hojas anterior y posterior de los ligamentos anchos.
El peritoneo cubre las caras anterior y posterior del cuerpo, al cual está íntimamente adherido y se continúa hacia los bordes con las hojas anterior y posterior de los ligamentos anchos. La constitución histológica del útero está determinada en parte por un desarrollo embriológico. El cuerpo y el cuello proviene de la fusión del segmento caudal de los conductos de Muller, en tanto que las trompas se originan en el segmento intermedio. Como la musculatura empieza a formarse en el cuarto mes de la gestación, antes de que los conductos se funcionen, la constitución histológica definitiva del útero adulto presenta una estructura muscular que en cada hemiútero es igual, pero con dirección opuesta de sus fibras. El útero tiene una capa muscular externa, delgada, en íntimo contacto con el peritoneo visceral, que es la continuación de la capa de fibras longitudinales de la trompa. Sigue un trayecto longitudinal o ligeramente oblicuo y en el cuello ocupa su periferia uniéndose con otra capa similar proveniente de la vagina. Por dentro del anterior existe una capa muscular media, muy gruesa, en cuyo espesor transcurren los vasos más importantes, por lo cual también ha sido denominado vascular. Se origina en la capa circular de las trompas, pero sus fibras no son verdaderamente circulares, sino en espiral. A medida que recorren su trayecto, penetran más profundamente en la pared. Las espirales se forman alrededor de un eje imaginario que sigue la dirección que tenían los conductos de Muller. Como estos eran horizontales en su parte media y se hacían progresivamente más verticales en el segmento caudal, las espirales de cada hemiútero tienden a ser verticales en los cuernos y horizontales cerca del cuello. Por tal motivo se entrecruzan con los del hemiútero opuesto formando ángulos rectos en el fondo y progresivamente más obtusos en las proximidades del cérvix. Otro grupo de fibras proviene de los medios de fijación del útero, que son los ligamentos redondos, uterosacros, cardinales, etc., constituyendo un haz muy fino que también tiene trayecto en espiral y termina en el espesor de la capa vascular, de tal manera que, en última instancia, se conforma una sola hoja muscular. Finalmente, existe una capa muscular interna por dentro de las anteriores, en contacto directo con el endometrio. Últimamente, se sostiene que la estructura histológica del cuello del útero consiste de modo fundamental en tejido conectivo fibroso, el cual constituye la mayor parte de él. El cérvix presenta una capa externa principalmente muscular que ocupa la cuarta parte de su espesor. Esta capa muscular es continuación de la capa externa del cuerpo y debajo se extiende hacia la vagina. Las tres cuartas partes internas de la pared del cuello están constituidas fundamentalmente por tejido colágeno. En medio de este se encuentran distribuidas muy escasa cantidad de fibras musculares, habitualmente aisladas, sin formar haces y probablemente no funcionan porque son inmaduras. Como dijimos más arriba, la capa muscular externa del cuerpo se continúa en el cuello y en la vagina. Por su parte, las capas musculares media e interna se extienden hasta el istmo, es decir, hasta un poco más abajo del orificio interno anatómico. A este nivel, el músculo deja de predominar para dar paso al tejido colágeno, que hacia abajo formará la mayor parte del cuello. La transición entre ambos tejidos, músculo por arriba hacia el cuerpo y colágeno por abajo hacia el cuello, generalmente es abrupta, aunque en ocasiones puede ser algo más gradual. Esta zona de unión musculoconjuntiva se ha denominado unión fibromuscular y la evolución de la misma durante el embarazo, el preparto y el parto será la que determine en última instancia todas las modificaciones istmico-cervicales que caracterizan a estos periodos: formación del segmento inferior, borramiento y dilatación cervical. El endometrio o mucosa tapiza toda la cavidad uterina. La mucosa del cuerpo es el endometrio propiamente dicho, destinado a la anidación del huevo fecundado.
Sufre cambios cíclicos ante el estímulo de las hormonas ováricas. Consta de dos capas, la funcional, que es superficial y se descama en cada menstruación. Cuando el óvulo no es fecundado, y la basal, que es profunda, se halla fuertemente adherida al miómetro y no sufre los mismos cambios durante los ciclos, pero regenera a la mucosa después de cada menstruación. La mucosa del istmo posee un carácter de transición y es de estructura semejante a la del endometrio. Los cambios cíclicos de esta mucosa son menos pronunciados, pero del mismo modo que la mucosa del cuerpo se transforma en caduca durante el embarazo. La mucosa del endocervix es de carácter distinto del resto del revestimiento endometrial y no participa de la transformación decidual durante la gestación. Medios de fijación del útero. Los más importantes son los músculos elevadores del ano, las fascias que rodean a la vagina y al cérvix, y las que cubren a los músculos pelvianos. Los otros medios de fijación constan de elementos ligamentosos, en cuya estructura entran tejido conjuntivo laxo, músculo liso y la serosa peritoneal, que lo reviste. Entre estos están el ligamento redondo, ligamentos sacrouterinos, ligamento ancho, ligamentos cardinales de McCrae-Roth. Inciso A, ligamentos redondos, situados por delante y debajo de las trompas, se dirigen desde su nacimiento en el cuerno uterino hacia el conducto inguinal, que recorre para terminar finalmente en el labio mayor de la vulva. No tienen gran capacidad de suspensión, atraen al fondo del útero hacia adelante. Inciso B, ligamentos sacrouterinos. Representan dos repliegues que tienen un trayecto de forma de arco. Van desde los bordes del cuello uterino hacia el tejido fibroso que cubre a la segunda y tercera vértebra sacra, pasando a cada lado del recto. Marcan la entrada del fondo del saco de Douglas. Inciso C, ligamentos anchos. Están formados principalmente por un repliegue peritoneal de dos hojas que se extiende a ambos lados del borde lateral del útero hacia las paredes de la pelvis. No pueden desempeñar un papel importante de fijación, dada la elasticidad de la serosa. Contienen además tejido conjuntivo, vasos linfáticos y nervios. Inciso C, ligamentos cardinales de McCrae-Roth. Forman parte del retinaculum uteri, constituido por las fascias, tejido conjuntivo, que llenan los espacios que existen entre los órganos contenidos en la pelvis, el peritoneo y el piso pelviano. El cuello del útero está fijado e implantado en este tejido conjuntivo de la pelvis. El retinaculum uteri da lugar a las siguientes formaciones: el ligamento cardinal de McCrae-Roth o parametrio, los ligamentos sacrouterinos ya descritos, los ligamentos vesículo-uterinos y los pubovesicales. Ligamentos cardinales unen los bordes del cuello uterino de las paredes laterales de la pelvis y se encuentran situados en la parte inferior, que es la base de los ligamentos anchos. Estos ligamentos desempeñan un papel muy importante como factores de sustentación del útero. Constituyen además una fuerte vaina de contención y protección de los vasos sanguíneos del mismo. Trompas de falopio. Las trompas, llamada también oviductos, se divide anatómicamente en tres partes: intramular, ísmica y ampullar. La porción intramural se encuentra en el espesor de la pared muscular del útero. Constituye el segmento más angosto del oviducto. Tiene apenas 1 milímetro de diámetro de luz y alrededor de 10 milímetros de largo. Se continúa con la porción ísmica de 20 a 40 milímetros de largo y de 3 a 4 milímetros de calibre. La porción ampullar, que le sigue por el menor espesor de sus paredes, es más blanda y flexuosa y se extiende de forma de embudo hacia la cavidad abdominal para formar el pabellón infundibulum, que terminan en pequeños repliegues de la mucosa. Estas lengüetas, denominadas franjas del pabellón o fimbrias, rodean al orificio abdominal de la trompa, que es el ostium abdominalis.
cuyo calibre es de 2 milímetros. Entre estas franjas existe una especialmente desarrollada adherida al ligamento tubo-ovárico llamada franja ovárica, que forma una especie de canal que corre de la trompa al ovario. Se supone que serviría de desfiladero para el ovario durante la fecundación. Investigaciones modernas han demostrado que el mecanismo es distinto, pues en el momento de la ruptura folicular se hace más íntimo el contacto entre trompa y ovario, de modo que la trompa aspira directamente desde la franja ovárica hacia el pabellón, el lóbulo liberado por el estallido del folículo de grafo. Este fenómeno se designa como mecanismo de aspiración del lóbulo Miculix o Radecki. En el transporte del óvulo hacia la cavidad uterina desempeñan un papel importante la vibración ciliar del epitelio de la trompa y los movimientos peristálticos de la musculatura longitudinal y anular de la misma. La mucosa tubárica presenta numerosos pliegues que se disponen de forma irregular en su luz, por lo cual en un corte transversal ofrece el cuadro de una delicada filigrana. El epitelio de la mucosa de la trompa es cilíndrico y de una sola capa. Algunas de sus células poseen cilias vibrátiles. Revestimiento peritoneal de los genitales internos. El útero y las trompas están cubiertos por el peritoneo visceral. El que reviste al útero se llama perimetrio. La cara posterior del útero se encuentra totalmente tapizada por el peritoneo, que hacia abajo llega hasta la inserción de la vagina para ascender nuevamente hacia atrás, recubriendo el recto. De esta manera, la serosa forma entre el recto y el útero una depresión que es el fondo del saco rectouterino o espacio de Douglas. En la cara anterior, la serosa desciende aproximadamente hasta la altura del orificio interno uterino, donde se refleja hacia adelante para recubrir a la vejiga. Debido a esta disposición, la pared anterior de la porción cervical supravaginal del útero no tiene revestimiento peritoneal, que es una porción subperitoneal o extraperitoneal. La depresión peritoneal formada entre el útero y la vejiga se denomina fondo de saco vesículo uterino, que es la vejiga denomina fondo de saco vesículo uterino, que se encuentra más elevado del Douglas. Las trompas también están revestidas por peritoneo, con excepción de los extremos de las franjas. Este peritoneo es continuación del uterino, cuyas hojas anterior y posterior se adosan en los bordes de la matriz formando los ligamentos anchos que cubren, además de las trompas, a los ligamentos redondos y útero-ováricos. El útero es el único órgano intraperitoneal que no está revestido por el peritoneo. Este se detiene a nivel del hilio ovárico, en una línea blanca denominada de Waddell-Ferry. Ovarios. El ovario es una glándula que desempeña varias funciones en gran importancia en la vida genital de la mujer. Inciso A. La función generativa, que consiste en la maturación folicular y la estimulación progestacional del endometrio por intermedio de sus respectivas hormonas, la folicular y la luteínica. Inciso B, la función vegetativa. Inciso B, la función vegetativa, por la cual todo el aparato genital, que son las trompas, útero, vagina y genitales externos, recibe un estímulo trófico para su desarrollo y funcionamiento. Inciso C, la función somática, que comprende la acción del ovario sobre el resto del organismo, al que imprime los caracteres de femineidad. Los ovarios se presentan en un número de 2. Después de la pubertad muestran una superficie irregular debido a la prominencia de los folículos de Graf y de los cuerpos amarillos y a las depresiones cicatrizales de los folículos rotos. Son de forma elíptica, achatada, de color blanco grisáceo y de consistencia firme. Sus dimensiones oscilan entre 25 y 50 milímetros de longitud, de 15 y 20 milímetros de ancho y 5 a 15 milímetros de espesor. Pesa 4 a 8 gramos.
El ovario se halla situado por detrás del ligamento ancho y suspendido por el ligamento útero-ovárico. Visto en un corte, su estructura está constituida por una zona medular y una cortical. La zona medular o central, llamada también médula o pólulo, no contiene folículos. Posee tejido conjuntivo laxo y algunas fibras musculares. La zona o capa cortical, que se denomina también corteza del ovario, comprende el epitelio superficial, la túnica albugínea y la zona ovígena. El epitelio superficial de células cilíndricas uniestratificadas ya mencionamos que no está revestido por el peritoneo. La túnica albugínea situada debajo de la capa anterior compuesta por tejido conjuntivo. 3. La zona ovígena, la más profunda de la corteza, formada por tejido conjuntivo bastante denso, donde aparecen los folículos primordiales, los folículos en maduración y en la mujer adulta los folículos de grafo. Los cuerpos amarillos y zonas de tejido cicatrizal representadas por los corpora albicantia. Irrigación sanguínea del aparato genital. La arteria uterina nace de la hipogastria, sigue la base del ligamento ancho y previo cruce del uréter. Llega al borde lateral del útero a la altura del istmo. Allí, en el espesor del ligamento ancho, se divide en dos ramas, la ascendente, que también llamada uterina, que se dirige hacia arriba, y la descendente, que es la cervicovaginal, que va hacia abajo. De la rama uterina nace la arteria tubárica, que irriga la trompa y que es anastomosa con ramas provenientes de la arteria ovárica. La arteria ovárica derecha nace directamente de la aorta abdominal, mientras que la izquierda se origina en la arteria renal de ese mismo lado. Pasa por el ligamento infundíbulo pelviano para llegar a los ovarios. Los genitales externos y la porción inferior de la vagina son irrigados principalmente por ramas de las arterias pudenda interna y hemorroidal media. Las venas siguen el trayecto de las arterias y forman grandes plexos en torno de los genitales. Tiene importancia clínica el plexo vaginal, situado al lado de la rama vaginal de la arteria uterina. El plexo uterino, que se halla junto a la rama descendente de la uterina en el tercio conjuntivo de la pelvis, y el plexo pampiniforme, ubicado al lado de la arteria ovárica. La ausencia de la válvula en estas venas dificulta la circulación de retorno y especialmente durante el embarazo cuando pueden hacerse varicosas. Inervación del aparato genital. Las funciones involuntarias vegetativas del organismo están dirigidas por el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Los órganos sobre los que tiene influencia son capaces de funcionar inmediatamente del sistema nervioso central, que es el cerebroespinal, de ahí su nombre autónomo. El sistema nervioso vegetativo consta de dos grupos nerviosos, el simpático y el parasimpático, antagónicos entre sí, de cuyo equilibrio dependen las funciones armónicas del organismo. Casi todos los órganos tienen esta doble inervación autónoma. Las fibras del simpático, que inervan a los genitales, proceden del ganglio celíaco de la cadena simpática, y los parasimpáticos del nervio pélvico, que deriva del sistema sacroautónomo. Ambas se unen para formar el plexo nervioso de Frankenhaus. El plexo nervioso de Frankenhauser, situada a la altura del orificio interno del cuello uterino. El útero recibe su inervación del plexo Frankenhauser, las fibras simpáticas, y llegan por intermedio del plexo hipogástrico y las parasimpáticas por el nervio pélvico. Intervienen además en la compleja inervación uterina nervios del sistema central cerebroespinal provenientes del segundo, tercer y cuarto nervio sacro. Los genitales externos y el primer tercio de la vagina están inervados por el abdomino genital mayor y el genito crural y el pudendo. Los vasos linfáticos. Los linfáticos de los órganos genitales externos drenan su contenido en los ganglios linfáticos inguinales. Los linfáticos de la parte inferior del útero
desembocan en los ganglios hipogástricos. Los de la porción superior del útero, del ovario y de las trompas se dirigen hacia los ganglios lumbares.